López. Este programa es presentado por Aborigo Estudio Creativo. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, tengan todos. Bienvenidos como siempre a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado para la fotografía, para los fotógrafos. Continuamos transmitiendo desde casa, cumpliendo con la responsabilidad de cuidarlos y de cuidarnos aquí en familia. Hoy, sábado 25 de abril, nuestro último sábado de este mes. Así damos inicio a su programa Diafragma 5.6 Radio, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Como siempre agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilix Sarcaya, asistente de producción Rubén Áñez, en los controles está José Tobar, quien les habla y acompañará por esta hora, con todo el gusto, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas, 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución número 49.630. Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de rcr.tv. También nos pueden contactar y conectarse a través de YouTube, RCR750, también en Periscope, @RCR750, o simplemente escucharnos por la aplicación TuneIn, RCR750 AM. Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a Aborigo Estudio Creativo. No tomamos fotos, hacemos fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Abecofa, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines. Recuerden nuestras redes sociales del programa y síganos a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, @Diafragma 5.6 Radio. También me pueden encontrar por Instagram, monica.pupo, y en Twitter, pupo_mónica. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, está enfocado en el grupo familiar, en el álbum familiar, y para eso tenemos una invitada que está haciendo un trabajo espectacular. Vamos a iniciar el programa con nuestra primera sección, Macro. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Bueno, sí, hoy tenemos un programa súper interesante donde hemos realizado una labor, quizás más por tradición, inconsciente de que estamos llevando un registro de nuestras modas, de nuestro estilo, nuestra cultura, y todo eso está en los álbumes familiares. Para eso está Wendy Estrella en su cuenta de Instagram, La Estrella Wendy. Van a poder ver todo su trabajo, el collage que tiene que ver con ello. Wendy Estrella es psicóloga y fotógrafa venezolana, actualmente radicada en Argentina. Su trabajo fotográfico está enfocado en el álbum familiar. Actualmente desarrolla el proyecto personal Reinterpretando la Memoria Familiar. A través del fotomontaje, construye narrativas y puestas en escena que toman como base el archivo fotográfico familiar. Bienvenida, Wendy, a Diafragma 5.6 Radio. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias por hacer ese enlace con nosotros desde Argentina y bueno, tomarte el tiempo para hablarnos sobre un poco del trabajo. Pero me gustaría
saber cómo estás, cómo está la situación del coronavirus allá en Argentina, cómo has llevado este proceso desde casa. Bueno, siempre es difícil el tema del aislamiento. Acá, yo desde el 19 de marzo prácticamente yo estoy en aislamiento junto con mi familia. Y bueno, en estas últimas semanas han flexibilizado un poco las medidas. Sin embargo, bueno, continuamos en esta situación. Yo estoy desde casa, haciendo todo desde casa y bueno, esperando que pronto se flexibilicen un poco las medidas para poder circular un poco más por la calle y tener un poco más de posibilidades, ¿no? Y bueno, como estamos todos lidiando con el tiempo, organizándonos, manteniendo las rutinas, Sí. pero bueno, ahí vamos, como todo el mundo. Así es. Wendy, cuéntanos un poco sobre tu vida relacionada con la fotografía. ¿La fotografía siempre estuvo allí presente? Sí, bueno, la fotografía siempre estuvo presente en mi historia desde mi entorno familiar. Mi abuelo, bueno, inmigrante italiano, como muchos en Venezuela, mi abuelo hacía muchas cosas, entre ellas la fotografía. Y bueno, mi abuelo, yo no recuerdo a mi abuelo realmente porque él fallece pocos años después que yo nací, pero bueno, a mi alrededor siempre estuvo su recuerdo a través de sus cámaras, sus diapos que estaban por allí, negativos, y sobre todo a través del álbum familiar que bueno, que es mi abuela quien ¿cómo se dice? Me involucra en esto a través de esta narración de los álbumes donde estaba la fotografía que hacía mi abuelo, y entiendo amigos de él también, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es algo que me acompaña a mí desde la infancia. La fotografía me acompaña a mí desde el álbum familiar, o sea, no por casualidad el álbum es mi objeto fotográfico. Y ya en la medida, yo digamos que no me crié en un entorno ni de artistas ni de gente de la imagen, pero estaba allí en mi inconsciente toda esta labor de mi abuelo. Ya con el tiempo yo comencé a trabajar la fotografía formalmente de forma tardía, me parece. Yo recién en el 2013 comencé a estudiar la fotografía digital, hacer toda la formación en fotografía, todo lo que implica iluminación, composición, es decir. Y me dediqué mucho a estudiar. Yo, en las escuelas que tenemos en Caracas, pasé por Fotoarte, por Roberto Mata, por la ONG con Nelson Garrido. Y bueno, siempre me ocupé mucho de formarme y de participar de colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que sí, que la fotografía me ha acompañado a mí de distintas maneras durante toda mi vida. Y desde la parte de tu profesión, de la psicología, ¿influye en tu manera de ver las fotografías, de abordarla? Porque ver un álbum fotográfico son muchos recuerdos, tanto positivos como negativos. Tengo una amiga que decía que a veces toda la infancia no fue tan bonita, y pues bueno, hay algunos pasos, pasados, procesos que no son tan agradables. ¿Cómo influye entonces la psicología en tu manera de ver la fotografía? Bueno, para mí la psicología, como psicóloga que soy, influye en todo lo que hago, absolutamente todo, en cómo me relaciono con mis vecinos, en la forma en que hago fotografía, evidentemente, en la forma en que me relaciono con la gente que me rodea, es decir, está en todo, porque ese es mi oficio realmente, ser psicóloga. Sin embargo, confrontar un álbum familiar desde todo punto de vista, como lo dices tú, es un riesgo, ¿no? Porque es entrar en una zona de conflicto. Si te buscas en un álbum familiar, es posible que te encuentres, pero es posible que no, o que encuentres cosas que no querías encontrar. Evidentemente, toda la idealización del álbum familiar a través de lo que ha sido el álbum familiar como soporte, digamos, del momento Kodak, ¿no? Donde la mujer construye esa historia con las fotos que toma el hombre, y este álbum lindo donde está la familia ajustada al deber ser, pues ya en los años 60, 70 hay toda una movida en torno al álbum fotográfico donde de alguna manera se descoloca, ¿no?, de ese lugar, y ya hay una mirada sobre el álbum fotográfico. Primero se deconstruye, ¿no?, como soporte de estos estereotipos familiares, pero también hay un reconocimiento de que el álbum es un referente de construcción de identidad colectiva.
y entonces se genera una cantidad de trabajos importantísimos en torno a la tradición oral que recae en el álbum familiar, la importancia de lo que nos narran cuando nos muestran un álbum familiar. Y luego el álbum familiar también ya en los 70s, es decir, si uno se documenta un poco ves que ya hay trabajo sobre el álbum familiar. Hay una británica, una fotógrafa británica que ya murió, Joe Spence, tiene un trabajo importantísimo sobre lo que es el desmontaje del álbum familiar. Y bueno, un poco enmarcado en todo eso, cuando comienza toda esta movida, yo estoy naciendo en el año 76. Entonces, digamos que mis álbumes familiares recogen todo eso. Recogen ese álbum familiar de los principios de la fotografía. Digamos, yo tengo fotos de 1914, 1920, mis álbumes familiares. Pero también estoy haciendo junto con mis álbumes el recorrido, digamos, de la fotografía hasta el día de hoy. Entonces tengo los álbumes con fotografías analógicas, tengo diapositivas, tengo los negativos. Mi abuelo en su casa en La Pastora, él tenía su cuarto revelado, entonces yo tengo, por ejemplo, negativos que después yo los he logrado positivar también en Photoshop, por ejemplo, y entonces los álbumes son una mixtura, ¿ves? De fotografía analógica, después está toda la era Polaroid, y uno ve cómo cambia incluso el soporte del álbum familiar, que pasas de unos álbumes con unas tapas de cuero, con un papel que protege la fotografía que está allí, no se usaban pegamentos, las fotografías estaban colocadas con estos con marquitos protegidas, y luego vamos pasando a álbumes un poco más, donde se cuida menos la calidad del material fotográfico, y bueno, ya llegamos a estos álbumes chinos con ese pegamento allí todo rústico, ¿no? Y donde hay fotos de pronto de menor calidad técnica, en el caso de mis álbumes, pero bueno, que narran el paso del tiempo y el espíritu de la época, ¿no? Un poco. Hasta llegar, bueno, al final, a los años 80, 90, donde entra la era de la fotografía digital, y el álbum entonces empieza como a desaparecer, empiezan a aparecer esas fotos por allí en sobres, en cajas, y bueno, ya luego quedamos con nuestro archivo digital, que es el que ahora tenemos que rescatar por ahí de nuestro entorno digital social. Y ver qué hacemos. De las redes sociales. De las redes sociales. Porque ahora las redes sociales son los álbumes. Exactamente. Bueno, yo creo que parte de mi motivación es eso, ¿no? Es trascender un poco la irrelevancia de la imagen actualmente, la banalización de las imágenes, y bueno, y un poco también la resignación de entender que allí es donde están nuestros documentos fotográficos, nuestros archivos están ahora en las redes, y que bueno, que hace falta una especie de ecología de las imágenes, y más que seguir haciendo fotos, creo que de allí un poco el tema de fotomontaje, ¿no? Más que seguir haciendo fotos, es lo que se habla, ¿no? En esta época de la posfotografía, bueno, ver qué hacemos con lo que ya tenemos. Es decir, yo tengo un archivo importante, y para mí fue una solución dar con la técnica del fotomontaje para poder seguir haciendo fotografía en una situación personal donde no tengo mis archivos a la mano, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo terminaste definiendo tu trabajo con la técnica del fotomontaje? Sí, bueno, cuando yo me vine a Argentina hace 2 años, y bueno, al venir me dejé atrás todas mis cosas y mis archivos familiares. Afortunadamente yo tengo ya más de 7 años haciendo la reproducción de estos álbumes, y tengo mucho archivo en digital de estos álbumes familiares. Sin embargo, yo antes de venirme estaba trabajando un proyecto titulado Casa Tomada, que era las fotografías de la casa de mi abuela, bueno, una casa que está pasando por todo lo que estamos pasando los venezolanos, por separaciones, por ausencias, pero bueno, yo pasé mucho tiempo trabajando en este proyecto. Y cuando me vine a Argentina, es decir, yo pensé que lo tenía finalizado. Cuando llegué acá y quise continuar, bueno, entendí que esa etapa había culminado, porque realmente lo que estaba fotografiando era esa casa, y los retratos que yo hacía allí era en tanto las personas estuvieran allí. Cuando llegué aquí me encontré con un vacío terrible, y pasé más de 1 año sin hacer fotografía, bueno, con una angustia muy grande, porque quien hace fotografía sabe que cuando uno no tiene oportunidad de hacer una foto, aparece lo que llama en estos días Vilena Figueira. Estábamos en una masterclass que hizo, una clase abierta. Vilena, bueno, es fotógrafa y es especialista en conservación de documentos fotográficos, y ella habla de lo que es la angustia de la memoria.
Entonces, sí, como fotógrafo, cuando no puedes hacer fotografía, surge esto que ella titula así. Y la verdad no la pasé nada bien hasta que, bueno, mirando, lo que sí tuve fue mucha oportunidad aquí, tengo mucha oportunidad de ver cosas, de ir a galerías, visitar museos, y en eso conocí la obra de Greta Stern, que es fue una fotógrafa de origen alemán, nacionalizada acá en Argentina, bueno, esposa de Horacio Coppola, uno de los referentes, después se separaron, pero es uno de los referentes de la fotografía también acá en Argentina. Y el trabajo de Greta Stern, bueno, era un trabajo muy de avanzada porque ellos, bueno, venían de Europa. Ella hizo cursos de fotografía en la Bauhaus, entonces traía como una visión muy de avanzada, hacía fotografía publicitaria y usaba los fotomontajes como recurso. Cuando llega acá en los años 40, entre los 40 y los 50, hay una revista que estaba dirigida a la mujer. Y era muy gracioso porque las mujeres enviaban sus sueños. Gino Germani los interpretaba, que era un sociólogo, fue un sociólogo importante acá, y le encargaban a Greta Stern los fotomontajes de esos sueños. Entonces, el trabajo que surge de allí es, bueno, una maravilla, una cantidad, son 100 y tantos fotomontajes, bueno, que además recogen todas las inquietudes de la mujer en la época, con una mirada muy feminista. Y bueno, cuando yo veo esa exposición, y además, porque además la estética de sus fotomontajes coincide con la estética de mis álbumes familiares, digamos, porque la mayoría de las fotos están entre los años 20 y finales de los 50, entonces este trabajo de Greta Stern está en los años 48 más o menos, 47, 48, y coincide perfecto con la estética de mis archivos, y entonces empiezo a hacer yo mis fotomontajes tomando esto como punto de inspiración, digamos. Qué bueno. De eso me gustaría que abordáramos en la siguiente parte del programa sobre tu fotomontaje, el proyecto que tienes en curso, ¿no? Ya sabemos cómo se inició, entonces vamos a nuestra primera pausa publicitaria y al regreso continuamos. Wendy, ya regresamos. Seguro. Vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Aborigo, estudio creativo, con más de 12 años en el mercado, empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. www.aborigo.com.be @aborigo. No tomamos fotos, somos fotografía. Abecofa, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. @Abecofa, 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Si usted defiende a un diputado que le da la espalda a usted, usted se lo merece. Usted se merece a un politiquero si usted lo defiende. Si usted considera que está bien que mientras el país está pasando unas necesidades, los que dicen que van a sacar a este país del foso estén por allí dándose la vida que se están dando, ¿y a usted le parece eso bien? Ok, usted se merece esos dirigentes. Yo no me lo merezco. Por lo tanto, yo soy libre de decir que esos dirigentes son parte del problema, no son parte de la solución. Eso de decir, primero vamos a salir del chavismo y después salimos de ellos, no, es al revés.
Si no salimos de estos políticos estafadores seriales que dicen ser opositores, no vamos a poder salir del chavismo. Y tengo a mi favor un argumento: 20 años de experiencia. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Y regresamos a Diafragma 5.6 Radio, aquí a través de Radio Caracas Radio, con nuestra invitada de hoy, Wendy Estrella. Pues invitamos a que puedan ver su trabajo en su cuenta de Instagram, @laestrellawendy. Wendy es psicóloga y fotógrafa venezolana y actualmente está desarrollando el proyecto personal Reinterpretando la memoria familiar a través del álbum familiar. Pues bueno, Wendy, fotomontajes, el proyecto en curso, que son reinterpretaciones del álbum familiar, archivo fotográfico y el archivo fotográfico familiar y el archivo fotográfico tuyo. ¿Cómo surge en ti esta necesidad de la historia familiar? ¿Cómo fusionas este material fotográfico? Bueno, surge de la necesidad primero de continuar haciendo fotografía, ¿no? Uno tarda un poco en darse cuenta o en comprender cuál es tu objeto fotográfico, digamos, ¿no? Es decir, hay un deseo visual que muchas veces uno no sabe concretar en qué. Cuando yo entendí que mi deseo visual se centra en todo lo que tiene que ver con la memoria de mi familia, que al final es mi propia identidad, ¿no? O sea, recordemos, no sé, todo trabajo fotográfico termina siendo un autorretrato de alguna manera. Entonces, bueno, surge esta necesidad, pero siempre tratando de rescatar el origen de esto, que es el trabajo de mi abuelo, o sea, el legado que dejó mi abuelo en fotografías, en negativos, en diapositivas. Entonces, bueno, me surge como esta inquietud de hacer un trabajo a dos manos. En un principio yo quería revelar los negativos que tengo. Allí hay una cantidad de cosas que no fueron copiadas y no están, sino que son los negativos. Y cuando di con la técnica del fotomontaje, dije, bueno, puedo hacer este híbrido entre fotografía analógica y digital, a pesar de que yo puedo hacer fotografía analógica en estos tiempos. Sin embargo, la reproducción de mi archivo familiar lo tengo en digital. Entonces, bueno, de allí surge un poco la idea, ¿no? Y de hacer un trabajo a dos manos. Me hace ilusión pensar que lo estoy haciendo con mi abuelo, pues de algún modo, ¿no? Y de continuar lo que esta cosa que él traía consigo y que, bueno, hasta los últimos momentos de su vida nos acompañó. De hecho, en la casa donde él vivió quedó a medio construir, porque después ellos vivían en La Pastora y después en los años 60 se mudan a La Carlota, que, bueno, es además un sitio donde había muchos italianos, una comunidad italiana, y él empieza a construir de nuevo el cuarto revelado arriba en la casa, pero eso queda medio construir y ahí está. Y nosotros, bueno, ahí de niña subía a ese cuarto y jugábamos allí en esa terraza, ser una zona como de misterio y tal. Entonces eso está todavía allí. Entonces es una forma de, bueno, mantener eso vivo también, ¿no? Ese es el origen realmente. Mencionaste a Greta Steen, pero me gustaría saber si tienes fuentes de inspiraciones vivas, otros fotógrafos que conozcas que también trabajen el mismo tema y técnica como tú. Sí, fíjate, justo estando acá en Argentina tuve la oportunidad de ver de cerca el trabajo de un fotógrafo peruano de origen japonés, Giancarlo Shibayama, ¿no? Bueno, me pareció increíble el trabajo de él porque él también recoge los orígenes de su familia, inmigrantes japoneses en el Perú, que después, bueno, finalmente por cuestiones de la guerra terminan siendo deportados a Estados Unidos, parte de sus abuelos, y él queda como, bueno, producto de toda esta migración en el Perú. Y bueno, y todo lo que eso lleva consigo, que escriban mal tus apellidos, que no formas parte ni de una cultura ni de otra. Y bueno, él es fotógrafo, es un chico bastante joven, él decide armar esto como un tributo a su abuelo.
y un poco su motivación era que su abuelo pudiera volver al Japón a través de un fotolibro y una exposición. Entonces él genera este proyecto que bueno, ha recibido una cantidad de reconocimientos, pero también junto con el proyecto de él tuve oportunidad que vino para acá a Argentina Yumi Goto, que es una editora japonesa de mucho renombre y que ella coordina como una especie de residencia donde la gente lleva sus proyectos fotográficos, pero sale con un trabajo hecho a mano por el mismo fotógrafo como resultado, ¿no? Porque bueno, a veces uno, sobre todo cuando trabajamos con archivos familiares, generas y luego no hayas cómo concretar eso, ¿no? Sí, entonces sí. Este chico participa en esta residencia de Yumi Goto y ahora hace poco los vi acá a ambos en Buenos Aires y de verdad fue una gran inspiración porque Yumi Goto también trajo las publicaciones que ella ha hecho con otros artistas en esta residencia y con la gente de la Hidra en México también, y cuando tú ves los trabajos concretados en forma de fotolibro, la gran mayoría de los proyectos que tenían ahí, que mostraba ella, eran proyectos profundamente íntimos y de origen muchos del tema familiar. Entonces es una gran inspiración, o sea, hoy en día se está trabajando mucho el tema de la intimidad y de la identidad. Este es un trabajo que a mí de verdad me parece una referencia importante. Y el otro, recién lo vi, acá hay una editorial de fotografía que se llama La Luminosa y presentaron unos 10 fotolibros, hicieron una presentación hace poco y vi el trabajo, la persona se llama Clara Estrada. Y es un trabajo que me pareció impactantísimo porque ella se busca, lo que hablamos del riesgo de buscarse uno en un álbum familiar, se busca y encuentra que en los álbumes de su familia solo hay una foto de ella, una foto de Carmen. No hay nada más, es esa misma foto que eventualmente se repite por ahí y no encontró nada más. Entonces ella construye su propio álbum a partir de estas únicas fotos. Evidentemente, bueno, ya vienen estos proyectos donde la gente reinterpreta el álbum, lo interviene, le incluye elementos gráficos y bueno, surge otra cosa distinta a lo que es el álbum familiar que tenemos, digamos, idealizado, pero bueno, surgen esta especie de objetos fotográficos que tienen como punto de partida el archivo familiar. Las personas que aparecen en tus fotomontajes son fotos tuyas que heredaste de tu familia, como acabas de mencionar, y también son otras personas que tú conoces o son anónimas, familiares, grupos familiares desconocidos. ¿Tienes el físico o es el digital? ¿Cómo te alimentas para tus trabajos? Bueno, yo tengo, o sea, mi familia tiene nuestro archivo familiar. Si en la casa de mi abuela están nuestros archivos familiares, están los álbumes, están las cajas con esas fotografías que no entran dentro de los álbumes, están ahí, y también muchos documentos. Entonces está el físico y yo desde acá estoy trabajando con las reproducciones que hice. O sea, yo pasé una época cuando fallece mi abuela, yo pasé por lo menos un año o más de un año compulsivamente fotografiando cosas y claro, en ese momento yo no lograba elaborar un proyecto fotográfico con una narrativa, con un lenguaje claramente definido. Entonces lo bueno es que me quedó todo el archivo, o sea, la reproducción de los álbumes los tengo fotografiados prácticamente completos. Y mucho documento que había familiar, o sea, desde facturas del matrimonio de mis abuelos, recortes de periódico, esquelas de cosas de defunción, recuerdos de bautizos, primeras comuniones, todo eso yo lo tengo bien registrado, o sea, correctamente las reproducciones en digitales las tengo. Y con eso y la fotografía digital que yo hacía de los espacios de la casa es con lo que yo hago el montaje. Todas las personas que aparecen en mi fotografía son de alguna manera familia o personas que fueron parte de mi familia porque surgen todas de estos archivos que compiló mi abuela, ¿no? Entonces la mayoría, tengo mucha de mi familia de los italianos por parte de mi abuelo, porque también estos álbumes están conformados por lo que mi abuela y mi abuelo traían previo al matrimonio de ellos. Entonces, todas las personas que aparecen allí son parte de mi familia, pero sí yo pasé mucho tiempo, yo pasé creo que alrededor de 2 años yendo a casa de mi tía abuela buscando las cositas que dejó mi otra abuela, por ejemplo, por el lado de mi padre, revisando los cajoncitos, no sé qué, y haciendo fotografías a objetos y a documentos que ellas dejaron después de fallecer. Y entonces tengo muchas reproducciones de cosas que bueno, al final son mi archivo, mi fuente de trabajo, ¿no?
Hablaste de los documentos y fíjate que la fotografía, el físico, la copia, por lo general nuestros abuelos o nuestra familia anotaba los nombres de las personas que allí aparecían, las fechas, ubicaciones. Eso también es parte de la información, ¿no? Preservando la información escrita a mano, o sea, también la caligrafía nos dice muchísimo. ¿Tú utilizas en tus fotomontajes este tipo de información que contiene las fotografías, en los álbumes fotográficos? Bueno, eso no es parte en principio del trabajo que yo hago. También me gusta un poco porque además la imagen se va generando sobre la marcha. Entonces yo realmente no tengo una intención inicial cuando empiezo a elaborar un fotomontaje. Puedo pasar, no sé, puedo cerrar un fotomontaje en 3 días o puedo pasar una semana o más cerrando la idea de un fotomontaje. Todo lo que estos elementos, esta información yo no la coloco, incluso cuando los publico por las redes no pongo mayor información. Y lo bonito que se genera de esto es que empieza a aparecer gente, empiezan a aparecer mis primas, ¿y quién es? Bueno. Y incluso hay personas que yo coloco ahí que la información que tenía en el álbum no es suficiente, o que mis tíos y la gente que me rodea no logra reconocer a esa persona. A veces hay unos que aseguran que es una persona y otro que asegura que es otra. Entonces se ha generado como una especie de dinámica muy lúdica y muy linda del reencuentro a través de estas imágenes que son ambiguas, que no tienen un dato, que creo que no quisiera ponerle un dato, aunque la familia tiende a decirme quién es, se genera un juego ahí que a mí me gusta no esclarecer necesariamente, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo en progreso también, que yo no sé cómo va a ir evolucionando. Yo tiendo a no intervenir con elementos gráficos, por ejemplo, porque no los manejo correctamente, es decir, yo prefiero mantenerme en el ámbito de la fotografía. Y bueno, toda esta información igual siempre forma parte del entorno de memoria del trabajo fotográfico, es decir, porque igual está enmarcado en la tradición oral. O sea, claro. Yo coloco una foto de estas, que es la forma en que me relaciono ahora con mis familiares, que ellos están en comunicación con lo que estoy haciendo. Automáticamente empieza cada quien a narrar su propia historia. Entonces surge allí un dato que no necesariamente es el fidedigno, pero es el dato que la familia en colectivo está reconstruyendo y es lindo, aunque no siempre es fidedigno. O sea, de hecho, es bastante frustrante tratar de dar con la fecha y el nombre específico porque todos recuerdan de forma diferente. Pero bueno, creo que ahí es forma diferente del trabajo, ¿no? Sí, la memoria de cada uno, tú la vas reflejando en tu trabajo, y entonces allí cada quien evoca un pasaje de su experiencia, ¿no? Con estas fotografías. Fíjate, me gustaría saber cómo es tu proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo sueles trabajar? ¿Qué aplicaciones o programas utilizas? Si utilizas, por ejemplo, aplicaciones de celulares para este tipo de fotomontaje. Bueno, no, yo realmente tengo mis archivos digitales, son todas las reproducciones de las fotografías originales y las fotos que yo hago en digital, entonces son todos archivos RAW, ¿no? Digamos, yo luego trabajo en Photoshop la selección de las imágenes y las voy, digamos, haciendo el montaje propiamente dicho desde Photoshop. Y listo, yo no trabajo, yo lo que publico en el celular son trabajos que yo hago desde mi computadora con Photoshop o el Lightroom también. El Lightroom lo uso un poco más para editar, más que para trabajar el revelado de la foto, porque sí necesito unificar cuestiones que tienen que ver con la iluminación, por ejemplo, las texturas de las fotos. Entonces, bueno, lo hago desde el Photoshop. Yo soy bastante básica a nivel de manejo del Photoshop realmente, y creo que está mejor así, porque así uno evita los excesos también. Pero sí trato de utilizar el Photoshop sobre todo para resaltar algunas cualidades, sobre todo texturas, ¿no? Hay algunas fotografías, no sé si es momento de compartir el video, porque hay algunas imágenes. Vamos a compartir acá la pantalla. Vamos a ver si... No sé, ¿están mirando el video ahora? No, te vemos a ti. Ah, perdón, vamos a hacer acá. Comenzamos a compartir. ¿Ahora sí? No, todavía. No lo vemos. Ahora ahí viene. Ahí está. Ahí va. Y bueno, como les comentaba, a veces me interesa resaltar algunas texturas para generar
ambiente en particular en la escena, ¿no? Pero sí hay por lo menos esta imagen que estamos viendo ahora, se ve la textura del papel en la foto del niño. Sí. ¿No? ¿El niño viene siendo parte del grupo familiar o es anónimo o es una persona? No, todos son parte. desconocida? Esto es un tío abuelo, por ejemplo, este que está en la bicicleta es un tío abuelo. Estos que están acá, por ejemplo, déjame pausarlo, todo el que está sentado en la mesa es un tío, un hermano de mi mamá. El que está sobre la carretilla es un tío abuelo que falleció recientemente. La que está en el suelo tomando un tetero es mi mamá, y el que está metido en una caja es un primo de mi mamá. Entonces, también la idea es unir generaciones en una situación, desde el punto de vista temporal es absurda, pero genera, y además ninguno de ellos tenía probablemente estas edades. Esto es en la casa de mi abuela. La foto de fondo allí, el espacio es una fotografía mía de la casa de mi abuela, y ya luego yo los traigo a ellos del archivo familiar. A través del Photoshop también trato de hacer un recorte que no sea demasiado limpio, porque me interesa que se vea que es un fotomontaje. Es decir, si hago el montaje con demasiado cuidado, se puede confundir la imagen y puede parecer que es una fotografía común y corriente. Entonces, entre que no me interesa hacerlo así y tampoco domino demasiado el Photoshop, no es mi fin último, no es hacer esto en Photoshop, pero bueno, es un recurso y trato de usarlo de esa manera, y trabajo un poco el tema de la iluminación también para unificar, porque son fotos hechas en condiciones de iluminación distintas. Muchas están sobreexpuestas, otras están fuera de foco, por ejemplo, y bueno, eso realmente es el trabajo, la manufactura de esto es lo que más tiempo lleva, que es unificar, pues, para creo que buenísimo. Y estas son las últimas. Esta serie de fotomontajes que estoy mostrando acá, todas están muy... hay muchos niños, porque está muy tocada por el tema de la... voy a dejar de compartir acá la pantalla. Perdón, un segundo, que voy a dejar de compartir ahora. Está muy tocada por el tema del confinamiento y todo esto. Entonces son fotos de niños dentro de sus casas y bueno, lo que hablábamos, ¿no? De cómo influye, cómo está uno en el momento. Y dije, bueno, vamos a hacer fotografías de niños que están dentro de su casa, pero no necesariamente pasándola mal, ¿no? O sea, el niño dentro de casa, pues. De su entorno, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Wendy, y al regreso continuamos. Ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Aborigo Estudio Creativo, con más de 12 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. 0243-935-0479. aborigoestudiocreativo@gmail.com. No tomamos fotos, somos fotografía. Abecofa, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. @Abecofa, 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas,
ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR 750, en Periscope @RCR 750 y Tuning RCR 750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio con nuestra invitada de hoy, conversando con Wendy Estrella en su cuenta de Instagram, La Estrella Wendy, para que puedan ver todo su trabajo sobre la memoria familiar, donde intervienen el álbum familiar. Wendy, fíjate, algo que es muy interesante es el tema de la migración, ¿no? Cómo muchas personas al marcharse desecharon sus álbumes por no poder cargar con ellos, y bueno, algunos otros lo han heredado, ¿no? Porque se han ido y no se lo pueden llevar. Personalmente vi muchos de estos álbumes en la basura. Aquí podríamos hablar de la fotografía encontrada, de la fotografía vernácula en otro punto también, la cual se refiere a la recuperación de una fotografía, una instantánea perdida, no reclamada, descartada. ¿Cómo otorgarle valor a esas vivencias, culturas, sentimientos ajenos a través del fotomontaje con el álbum familiar de otros? Con el álbum familiar de otros. Bueno, yo en lo personal todavía no he comenzado a incorporar elementos pertenecientes a otras personas. Yo estoy realmente muy focalizada en mi propia historia familiar. En el tuyo. Sí. En el mío. Yo no incorporo elementos que no los tengo a la mano realmente. Y tengo fotografías encontradas, también siento la curiosidad de rescatar estas cosas que encuentro por allí, pero no lo he incorporado a mi trabajo personal. Hasta ahora no lo he incorporado. Igual, bueno, esto es un proyecto en curso. El tema de los fotomontajes es bastante reciente en mi caso y bueno, no descarto que pueda comenzar a incorporar otros elementos, pero en principio estoy centrada en mi propia historia familiar. También es muy tocada por el tema de mi propia migración y la situación que estamos viviendo ahora. Sí. Estoy tratando de unir a la familia a través de este trabajo y de reencontrarme con mi propia familia, entonces estos elementos en este momento no los estoy considerando de otras personas o estas cosas anónimas que uno encuentra por ahí, que al final son universales, pero bueno, en este momento todo mi material es familiar, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué próximos proyectos? Sabemos que estás trabajando todavía en el proyecto del fotomontaje desde el álbum familiar. ¿Qué esperas que tu trabajo logre o evoque y cuáles son tus próximos proyectos que has pensado que nos puedas compartir? Sí, bueno, acá afortunadamente, bueno, estas circunstancias también han permitido uno abrirse. Recién participé en esta clase de Vilena Figueira, que fue una clase abierta con la gente con fotógrafas latinoamericanas, y a través de allí me han contactado algunas personas, gente que está en la misma línea de trabajo y que tienen ya talleres y actividades específicamente orientadas al tema de la memoria familiar y de los álbumes más específicamente. Qué bueno. Entonces posiblemente surja alguna colaboración allí, y también desde que estoy acá me estoy informando bastante con el tema de la fotografía terapéutica, porque además la persona que es Joe Spence, que la mencioné, que fue una fotógrafa que trabajó el tema del álbum familiar muy en profundidad, fue también pionera en el tema de la fotografía terapéutica, y hay una movida importante acá con respecto a eso. Yo como psicóloga nunca había hecho el lazo entre una cosa y otra, pero en estos momentos estoy documentándome en torno a ese tema y creo que posiblemente por allí pueda surgir alguna cosa. Pero realmente es muy reciente el tema del fotomontaje y es en lo que estoy trabajando ahorita. Pero bueno, es parte todo de lo mismo, ¿no? De la misma línea de trabajo.
Sí, bueno, Wendy, de verdad que admiramos muchísimo tu trabajo, me parece muy original y pues la esencia que es la familia. Y la situación nos ha dado para que podamos como profundizar un poco más y compartir en familia, y va poco a poco ir alimentando esta historia, ¿no? De la que cada quien aporta un poquito. De verdad que estamos muy agradecidos por la entrevista, por el tiempo. Wendy, te dejamos el micrófono simbólicamente para que puedas despedirte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gran placer poder compartir lo que he estado haciendo con gente de mi país, y además me llena de mucha emoción que mi familia me pueda escuchar por la radio, porque además hay una gran tradición de la radio en mi familia, así que, pero bueno, quedo por acá a la disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que pronto estés con nosotros con otros proyectos para que podamos conversar y profundizar un poco más sobre ello. Seguro que gracias, sí. Wendy. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, Wendy. Vamos a continuar con el programa, con las últimas secciones, el revelado. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Bueno, siempre en esta sección compartimos la fotografía de nuestros seguidores en Instagram, que etiquetan su fotografía Diafragma Comenta. Tenemos 3 fotografías. Una es de Will Sousa Photography. Él nos comparte una fotografía donde titula Los colores primarios desde mi ventana en cuarentena. Una realidad tridimensional producto de un doble encuadre. El primero sería el marco de la ventana y a su vez la ruptura de un vidrio en casa. Esta nos invita a salir. Para mí simboliza la fragilidad del ser humano, de la humanidad, en situaciones como la que estamos sobrellevando. Muy buena esta fotografía, Will Sousa. Continuamos con la cuenta INKP Foto. Ella nos comparte esta fotografía de 3 niños. La fotografía utiliza un encuadre vertical que enfatiza las siluetas y las líneas predominantes verticales de la escena. Un movimiento vertical marcado por las ramas del árbol detrás de los niños nos invita a mirar más allá de la figura de las personas que están allí, en este caso los niños, y adentrarnos en su entorno para conocer un poco más sobre ellos. La última fotografía la comparte R. Pupo Foto. Él utilizó la velocidad de obturación con los movimientos de los transeúntes, creando una sensación visual, la sensación que evoca quizás semejando estas a las olas del mar. Estas fotos, pues bueno, agradecidas que la hayan compartido con nosotros, y estas fotos serán publicadas en nuestras redes sociales. Igual la pueden ver en las cuentas que les mencioné, y agradezco muchísimo a todos nuestros seguidores que nos comparten sus fotografías con la etiqueta Diafragma Comenta. Vamos a continuar con puntos focales. Un corte y ya regresamos entonces. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Aborigo, estudio creativo, con más de 12 años en el mercado, empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. www.aborigo.com.be @aborigo. No tomamos fotos, somos fotografía.
Abecofa, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. @Abecofa, 0212-793-4623. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país. Y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Estás escuchando Diafragma 5.6 de radio, la fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, y regresamos a Diafragma 5.6 Radio con puntos focales para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos. En esta oportunidad les tengo 3 recomendaciones para preservar nuestra fotografía de los álbumes familiares. Continuando con el tema de nuestra invitada, ya que es un tema muy interesante y además que es parte de nuestro patrimonio, nuestro legado, esta fuente de información que son los álbumes familiares. La primera recomendación con ellos, y que seguramente nos puede decir Wendy que es así, es para descartar marcos antiguos y adhesivos en los álbumes. Es importante tener mucho cuidado. Los residuos químicos que hay en las fotos van dañando la estructura de nuestros álbumes, así como también las gomas que poseen estos en los antiguos álbumes. Con el paso del tiempo se van venciendo y van afectando las fotografías. Para despegar o quitar correctamente las fotografías de las páginas, pues les recomiendo colocar un hilo dental debajo de ellas y poco a poco ir bajando hasta despegarlas. Si las fotografías están en su marco original, no intente pues despegarlas del cristal, pues esto pudiera arrancar fragmentos de la foto. Lo que les puedo recomendar es digitalizar con el vidrio y posteriormente retocar esa zona con mucho cuidado.
La siguiente recomendación es ordenar y seleccionar. Organice las fotografías en un área de trabajo, puede ser en una mesa grande, ya sea por temas o miembros de la familia. Seleccione aquellas que cuenten una historia, las que se destacan, y trate de descartar aquellas sin contenidos, las fotografías que se han dañado y que no se pueden recuperar. Y por último, es guardar o restaurar. La manera correcta de preservar nuestro legado familiar es duplicar por medio de la digitalización la fotografía lo más cercano al original. Si posee un escáner, una cámara fotográfica o teléfono inteligente, usted puede hacerlo. Usted mismo lo puede hacer. Utilice guantes de algodón o toallitas sin pelusas para limpiar la superficie y la resolución es muy importante también en este caso, ¿no? Considere una resolución de 600 dpi o 1200 dpi. Si no tiene el tiempo suficiente para realizar esta labor que amerita, que requiere paciencia, puedes consultar a un profesional o compañía, pues existen varias empresas que se dedican a esta tarea. Ahora usted puede disfrutar de su historia, de nuestro legado, compartiendo con la familia y en especial con los nuevos miembros del grupo familiar a través de la fotografía ya digitalizada de su álbum familiar. Ahora vamos con nuestra última sección del programa para finalizar, tiempo de exposición. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, y finalizamos el programa de hoy, que ha estado bien interesante con la frase del fotógrafo y diseñador ruso Alexei Brodovich. Él dijo: la fotografía no es solo un informe pictórico, también es un informe psicológico. Representa los sentimientos y el punto de vista de la inteligencia de la cámara detrás de la cámara. Representa los sentimientos y el punto de vista de la inteligencia detrás de la cámara. Con esta frase finalizamos el programa de hoy y como siempre agradecemos principalmente a nuestra invitada Wendy Estrella, con quien compartimos hoy su proyecto fotográfico que tiene que ver con la memoria familiar. También a José Tobar, nuestro equipo de trabajo, y también a todos ustedes, nuestros seguidores que se conectan a través de Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas a través de Radio Caracas Radio. Agradecemos a todo el equipo de Radio Caracas Radio que está allí. Todos los sábados, recuerden, estamos aquí disponibles para ustedes para hablar, conversar sobre fotografía a las 11 de la mañana. Y puedes ver este programa en nuestro canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio, o en el canal de YouTube de la emisora Radio Caracas Radio RCR 750. Los espero para la próxima foto aquí todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Cuídense, hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Aborigo Estudio Creativo. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos.